que admiramos y respetamos a continuación. Le voy a pedir su opinión acerca de este gran debate que se abre luego del asesinato, sobre todo el último asesinato de un periodista, o de una periodista en este caso, Lourdes Maldonado. Fíjense que se quiere colgar del tema hasta Felipe Calderón. Dice Felipe Calderón en un retuiteo: temo por mi vida, la periodista Lourdes Maldonado pidió ayuda a Andrés Manuel López Obrador en el 2019 y este domingo la mataron. Una nota del Universal. Bueno, pues qué bueno, esto lo subió ayer Felipe Calderón, qué bueno que Monero Rapé, mire, con quien puedo tener diferencias, pero qué bueno que le pone un estate quieto. Monero Rapé hace un par de horas le escribe a Felipe Calderón: tú no tienes derecho a decir nada sobre este y muchos temas, pinche hipócrita. Y suscribo, porque otro miembro de la familia Sin Censura fue víctima de la represión, de la persecución en tiempos de Felipe Calderón, Jesús Lemus, el autor de El Licenciado y de Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Literal, pinche hipócrita, Felipe Calderón. Bueno, para hablar de este y otros temas, saludo a la periodista de investigación, miembro de esa familia a la que respetamos y admiramos, de la revista Contralínea, querida Nancy Flores. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Querida Nancy, déjame, antes de hablar de el tema que además es relevante, lo que publican en la portada, en la revista Contralínea, la más reciente, déjame preguntarte tu opinión acerca de esta situación luego del asesinato, sobre todo el último asesinato, porque ya van varios, de Lourdes Maldonado, esta periodista que hace 3 años va a la mañanera, dice que teme por su vida, señala al hoy exgobernador de Baja California de Morena, amigo del presidente Jaime Bonilla, quien gana su lucha legal contra la empresa de Jaime Bonilla hace unos días y quien fue asesinada el domingo. Se abre un gran debate sobre la necesidad de revisar los mecanismos de protección a periodistas. Incluso, yo lo dejo sobre la mesa, Nancy, hay personas que cuestionan a periodistas que formamos parte del mecanismo, como tu servidor, y creo que es válido. Lo que no considero buena leche es decir o definir por qué unos sí y los otros no. Debería de ser todos los vulnerables, todos los amenazados deberían de estar protegidos por el Estado. ¿Tú qué piensas de esta situación, Nancy? Te lo pregunto porque sabes que te respeto y te admiro. Sí, bueno, primero muy lamentable este asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Por supuesto que exigimos como gremio, yo creo que todos los periodistas ahí podemos tener una coincidencia de que este crimen no quede impune, ¿no? Y no solamente que se busque al autor material, sino sobre todo a los autores intelectuales, Vicente, porque lo que hemos visto a lo largo de estos años, donde se ha ido descomponiendo pues la vida en general, la vida social de México, sobre todo a partir de la guerra contra el narcotráfico que desató Felipe Calderón, lo cual lo hace, por supuesto, un hipócrita en este tema y además pues responsable de los muchos crímenes de lesa humanidad que se han suscitado en México por pues su intento de legitimar un gobierno que además se alió con el crimen organizado, y eso ya está muy probado. Pero bueno, cerrando este paréntesis, pues decir que pues esta situación lo que tiene sobre todo es que detrás de un crimen de un periodista, de un comunicador, de un fotoperiodista, pues siempre hay un elemento que tiene que ver, o que por lo menos se tendría que investigar respecto de su profesión, y en ese sentido, cuando la profesión es el origen de la agresión, en este caso, pues lamentablemente un asesinato, pues tienen que detenerse y castigarse a los autores intelectuales.
porque ahí es donde se corta la cadena de impunidad. Dicho esto, pues sí, el mecanismo de protección tanto federal como los mecanismos de protección locales tienen que ser revisados, y eso es algo que desde hace muchísimo tiempo los periodistas hemos estado insistiendo en que se haga, o sea, no solo porque tienen una forma para filtrar a quienes van a ser beneficiarios, que no necesariamente está midiendo el riesgo en el cual se mueve la persona amenazada, sino también porque es un uso discrecional de los recursos públicos. Nosotros hemos visto en el caso del mecanismo federal como ahí la cuarta transformación pues realmente no ha llegado, o sea, sigue estando el mismo esquema que venía con gobiernos pasados, sobre todo, bueno, en el caso de Enrique Peña Nieto, con muchos vicios arrastrando este mecanismo. Por supuesto que se tiene que revisar, y también el de la Ciudad de México y el de todas las entidades del país, para que verdaderamente se generen pues sistemas de protección, y no nada más que se te otorgue un botón de pánico o un chaleco antibalas, cuando en realidad lo que requieres es una protección mucho más integral, ¿no? Entonces me parece que pues es una discusión que se trae desde hace mucho tiempo, que no acaba porque todavía no se revisa la actuación ya a profundidad de estos mecanismos, y sobre todo pues sí que hay una vulnerabilidad importante del gremio periodístico y también de los defensores de derechos humanos que entran en este mismo mecanismo, y también podría revisarse pues la separación de esto. Pero bueno, es una discusión que pues sí toma un nuevo sentido a partir de este lamentable asesinato, y bueno, esperemos que tenga ya algún tipo de eco en las autoridades, tanto locales como federales, sobre todo en el caso de Baja California, pues sí que se revise qué es lo que está pasando, porque pues no solamente es el caso de Lourdes Maldonado, sino también del fotoperiodista Margarito Martínez, creo que se apellida. En este mismo periodo, no tiene más de una semana que ocurrieron estos dos crímenes ahí en Tijuana. Es muy grave y muy lamentable lo que está pasando allá. Fíjate, Nancy, que Lili Téllez, otrora periodista, o no sé si se deja de ser periodista o si algún día fue periodista, pero quien hoy es senadora del PAN, escribe: descansa en paz Lourdes Maldonado, mis condolencias para su familia y amigos ante la desolación. Presidente López Obrador, ella creyó en usted y suplicó por su vida. ¿Por qué no le dio la protección adecuada? La frivolidad de su gobierno se mide en sus muertos. Yo no sé si en algún momento han recibido ustedes, por ejemplo, en la revista Contralínea. Yo no voy a usar el caso de Sin Censura porque es claro que Lili Téllez tiene una idea negativa de Sin Censura, nos tiene bloqueados en redes sociales, pero yo no sé si Lili Téllez se ha solidarizado con la revista Contralínea cuando han sido víctimas de ataques. Digo, hablando de gremio y hablando de sororidad de parte de una periodista como Lili Téllez. Nancy, hay personas que tienen autoridad moral y otras que no tienen vergüenza. Sí, bueno, por supuesto que no se ha solidarizado, y en realidad, pues todos sabemos, ¿no? Esto es parte de lo que se utiliza para golpetear al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, los opositores pues están esperando cualquier situación en la cual montarse, y lamentablemente pues este también ha sido el caso, el asesinato de la colega periodista Lourdes Maldonado, pues ha suscitado estas reacciones. Incluso tú ya leías lo que pasó con el expresidente Felipe Calderón. O sea, es que ya es el colmo del cinismo, no, ni siquiera sé qué palabra cabe para pues referirnos a este tipo de personajes que tanto daño le hacen al país actualmente, que tanto daño le han hecho al país en el pasado, y que crean tener la autoridad moral para reclamar algo. Me hace pues ya ni siquiera creo un tema de cinismo, sino ya es el límite
en fin, ni siquiera sé qué palabra utilizar de verdad, Vicente, para describir lo que están haciendo, porque sí, es demasiado, pues es una burla para el gremio periodístico, es una burla para la sociedad en general, cuando, pues primero veamos dónde está Lili Téllez, ¿no? En la bancada del Partido Acción Nacional, que es el partido que llevó a la presidencia a un sanguinario, a un asesino. Eso ya está incluso denunciado ante la Corte Penal Internacional por todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico. Aquí ya hemos hablado muy ampliamente, Vicente, de cómo no se combatió al crimen organizado y mucho menos a los cárteles en el sexenio de Felipe Calderón. Hay también ya mucha documentación, sobre todo por parte de las autoridades de Estados Unidos, de cómo ese gobierno salió con el cártel de Sinaloa para, pues, de alguna manera ir eliminando a los otros cárteles y que se instauró, pues sí, un narcoestado, ¿no? Lleno de violencia hacia el resto de la sociedad. Entonces, pues sí, se me hace ya una burla total lo que están haciendo en este caso de Lourdes Maldonado. Nada más para cerrar este tema, mi preocupación luego de un asesinato, de un ataque, de una amenaza a un periodista es que la impunidad se convierta como una licencia para matar para otros locos, otros personajes que tengan ideas macabras. Mi querida Nancy, ¿después de esto qué? Después de esto, ¿qué? Porque además hay que decirlo, el presidente tiene toda la voluntad de cambiar las cosas, aunque las cosas siguen mal en torno a los periodistas. Después de esto, ¿qué? Vicente, es que como que todo es parte del mismo problema. O sea, el tema de la inseguridad y la violencia que se vive en México, pues es obvio que alcanza también al gremio de los periodistas, ¿no? Por supuesto que la impunidad tiene un papel fundamental cuando se mata a un periodista y no los que ordenaron este asesinato o incluso los autores materiales del mismo crimen no pagan por sus crímenes. Por supuesto que tienen un aliciente para ajustar cuentas, como ellos creen que lo hacen, de esta forma, es decir, matar al periodista para intentar matar la verdad o silenciar una voz, significa que pues sí, no hay ningún costo para ellos, porque pueden seguir con su vida normal, asesinando a diestra y siniestra. El tema es que los periodistas no estamos fuera o sustraídos del gran problema que es la violencia que vive México, ¿no? Sino más bien estamos dentro de ese problema. Entonces, ciudades tan complicadas, como lo ha sido Tijuana por mucho tiempo y como lo han sido otros municipios en todo el país, pues por supuesto que hay una violencia también muy particular en contra de la prensa, ¿no? Tamaulipas también es un caso emblemático de la violencia sistemática que viven ahí todos los comunicadores. Entonces, pues no estamos sustraídos, es parte del mismo problema. Entonces, me parece a mí que resolver o pacificar al país y además pues sí, tener esta encomienda de que no haya impunidad es lo más importante. O sea, intentar pacificar al país también va a traer mayor seguridad para los periodistas y, por supuesto, hacer una revisión de lo que corresponde ya en términos, por ejemplo, de los mecanismos de protección, cómo garantizar en caso de que una vida ya sea amenazada de forma directa, pues cómo garantizar al menos que pueda salir de lugar y tener condiciones de vida pues, que lo saquen adelante, ¿no? Que se vaya a sufrir a otra entidad federativa o a pedir asilo a otro país sin que haya una cobertura del Estado mexicano. Entonces sí se tiene que hacer una revisión particular sobre el caso de los periodistas para entender que la violencia generalizada que todavía azota al país es la misma violencia que genera estos asesinatos, ¿no? Entonces también ver que muchos de estos crímenes pues, provienen de propias autoridades. Eso también ya está probado. Entonces, entre menos impunidad haya, pues más alto será el costo de cuando se mate a un periodista. Así es, le voy a pedir a nuestros compañeros que me ayuden a
mejorar la conexión con Nancy Flores para preguntarle acerca de esto que publican en la revista Contralínea y que es importantísimo. Fíjese, escriben los colegas de la revista Contralínea y publican: un experto en espionaje incrustado en el Banco de México. Ojo, un espía en el Banco de México. El titular de la Dirección General de Emisión y cajero principal del Banco de México, Alejandro Alegre Rabiela, es un experto en espionaje salido de las cloacas del CISEN. El funcionario se enquistó en el Banco Central desde hace 20 años, desde el 2001, y actualmente de él dependen otras 112 direcciones, oficinas y áreas, incluida la de seguridad. Ahí impuso su propio sistema que incluye la capacitación interna del personal en uso de armamento. A solicitud de este órgano autónomo generó infraestructura que incluye salas de tiro y gimnasios en el Banco Central. Mi querida Nancy Flores, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué tan grave es? ¿Qué tan delicado? ¿Qué tan preocupante? Vicente, esta es una investigación que estamos haciendo en varias partes y justo en esta primera parte nos enfocamos en quién es el personaje que está al frente de esta Dirección General de Emisión y Cajero Principal del Banco de México, porque Alejandro Alegre Rabiela tiene una historia oculta de espionaje en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en el CISEN, su presidente, que fue la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, y también en el centro, este centro que tenía la Procuraduría General de la República. Y bueno, es grave en el sentido de que de esta Dirección General de Emisión dependen 112 áreas, incluidas la seguridad, como tú bien dices, y ahí pues se ha impuesto una forma de capacitar a quienes están dando la seguridad al Banco de México, donde se tienen salas de tiro y se les entrena en manejo de armas. También, he revisado en toda esta primera parte la trayectoria de este funcionario que todavía está en el Banco de México y que llegó ahí desde 2001 y ha pasado por varias áreas muy delicadas, pero ahora controla incluso la fábrica de billetes que tiene muchísimas irregularidades. Todo este trabajo, que lo voy a estar publicando en partes, también va a observar las negligencias que ha tenido en el propio Banjico. Por ejemplo, en el caso de la planta de billetes, este funcionario insistió en que se hiciera una planta complementaria en Jalisco y esta tuvo un sobrecosto de 595 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Y además está involucrado en su dirección debería de estar diciendo cuándo se cancelen o se destruyan los herramientales que se ocupan para hacer monedas, por ejemplo, y no lo hace. Y todas estas negligencias podrían haber derivado en robos como los de la serie de La Casa de Papel. Pero bueno, al revisar su historia, estuve viendo algunas negligencias que él cometió y me parece que una de las más graves, cuando ya era director del CISEN, tuvo toda la información respecto de la fuga del Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán Loera, y no hizo nada para que este narcotraficante se fugara finalmente en 2000. Entonces es una historia de muchas negligencias dentro del propio CISEN. También estuvo involucrado segundo al mando de esta institución dedicada al espionaje político. Hay que recordarlo que el CISEN espió incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador por muchos años. Esta institución estuvo involucrada, por ejemplo, en el llamado fraude electoral, cuando este personaje también formaba parte de cuando que se conoció como la caída del sistema que llevó a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari. Pues justamente estuvo involucrado este órgano también del CISEN y este personaje estaba ahí incrustado. También otros ejemplos que doy, pues él estuvo a cargo como segundo al mando del CISEN, de quien en su momento también formaba parte de este órgano de espionaje, que era Genaro García Luna. Entonces estamos hablando de un personaje con un pasado muy oscuro, que está ahí incrustado en el Banco de México, que
opera 113 áreas importantes del Banco de México, incluida la fábrica de billetes, tanto de Legaria como ahora de Jalisco. Sí, déjame marcarte vía telefónica para cerrar el segmento, si te parece, debido a que tenemos una conexión intermitente de internet. Vamos a ver si logramos comunicarnos con Nancy Flores a la brevedad. El equipo de producción en estos momentos haciendo la llamada, la conexión para cerrar. Es desafortunado que la conexión de internet empiece a fallar. ¿La tenemos o no la tenemos, compañeros? Vamos a ver si logramos el enlace. Nancy Flores, por esas cuestiones que ni tú ni yo tenemos control, el internet, cerremos vía telefónica, hablando precisamente de esto que publican y de lo que se viene, porque se trata de una situación verdaderamente preocupante de la que debe de estar enterado todo mundo. Pues sí, Vicente, porque de esta dirección de emisión dependen muchas otras áreas del Banco de México, y pues es muy grave y muy lamentable que al frente de estas esté alguien que se dedicó a espiar políticamente, algo que está prohibido desde la Constitución mexicana, y que pues también ha tenido una historia de negligencias en el propio Banco de México que tienen que ver con desde sobrecostos por más de 595 millones en el caso de la fábrica de billetes, hasta en el manejo del papel moneda y cómo se hace la destrucción, por ejemplo, de los herramientales que se ocupan para producir las monedas, y que tienen totalmente en el abandono, y esto podría haber implicado robos al Banco de México de estos herramientales. Eso significa que cualquiera que tenga en su poder estos punzones maestros, pues puede generar monedas, y estas circularían en la economía nacional de una forma digamos normal, porque no hay manera de conocer que sean falsas porque están hechas con los punzones maestros, es decir, tendrían todas las características de las monedas reales. Entonces sí, muy grave que este personaje que viene de este Centro de Investigación y Seguridad Nacional, con toda esta historia de espionaje, de además fraudes electorales, e incluso que tiene en su haber pues no haber evitado la fuga del Chapo Guzmán en su momento cuando dirigía el CISEN, pues esté incrustado en el Banco de México, y esto pues sí, muy lamentable que todavía hasta la fecha siga ahí este personaje, Alejandro Alegre Rabiela. De todo ello vamos a seguir dando cuenta en la revista Contralínea, Vicente, y también en nuestro programa que tenemos por nuestro canal de YouTube de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. ¿Por qué no cerramos con esa información para que la gente esté al pendiente de las próximas entregas de esta investigación, querida Nancy, y diariamente al pendiente de las noticias más importantes? Claro, pues los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook Live, en Twitter como Contralínea. Nuestra página es www.contralinea.com.mx, y también a mí me encuentran en Twitter como @Nancy_Contra. Muchas gracias, Vicente. Abrazos, saludos a todos ahí en la redacción. Es Nancy Flores. Le ofrezco una disculpa, corresponsal de la revista Contralínea, hablando con nosotros sin censura. Voy a la pausa, voy a cumplirle a nuestros patrocinadores que invierten su dinero de publicidad con nosotros, y regreso para cerrar con Toño. Analista tuitero, amigo de la casa, miembro de esta familia sin censura, quien también, por cierto, ha sido blanco de ataques, de difamaciones, de calumnias. Toda mi solidaridad, Tito, contigo. Te mando un abrazo muy solidario, muy apretado. ¿Cómo estás, Tito? ¿Qué tal, Vicente? Buenos días. Buenas tardes ya. La verdad que muy bien. Te agradezco la solidaridad, pero por supuesto no tiene nada que ver con algo tan grave como lo que están ustedes denunciando aquí. Lo que a mí me sucede en redes sociales es un juego de niños, de hecho, de niños jugando a las pandillitas en redes.
así que no hay problema, pero te agradezco mucho. Sí es más preocupante lo que le pasa a periodistas que están ejerciendo su labor con el peligro de esto, que sean silenciados de la peor manera posible. Yo creo que ahí es donde está la gravedad y como bien estás puntualizando, urge una revisión de todos estos mecanismos, Vicente, porque sí está muy complicado, ¿eh? Varios periodistas que he conocido en este tiempo en redes sociales, así me lo han externado, el miedo con el que suelen vivir, incluso algunos que se han tenido que mover de residencia, que han estado teniendo incluso que ocultar dónde viven, tienen esta sensación siempre de peligro detrás de sí y a veces estos mecanismos no están haciendo su trabajo, Vicente. Y pedimos una revisión del mecanismo del que nosotros somos beneficiarios. Nosotros somos parte del mecanismo de protección para periodistas, defensores de derechos humanos y luchadores sociales. Pero eso no nos pone una venda en los ojos. Y sabemos que hace falta una revisión del mecanismo y lo pedimos respetuosamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y al subsecretario Alejandro Encinas. Te saludo también con mucho gusto, Enrique Quique Legorreta, periodista independiente, coordinador editorial de Regeneración MX y miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo andas, Quique? ¿Qué onda, Vicente? A Tito le mando un fuerte abrazo desde aquí, de la Ciudad de México, a Ceci, a David, a Toñito en Estados Unidos. Pues nada, aquí escuchando todo lo que tiene que ver con este caso y evidentemente pues es tema de que se investigue y que se eviten ya este tipo de asesinatos contra los periodistas, contra los trabajadores de los medios, porque pues desafortunadamente hay un entendimiento que sí se debe de unir este gremio, pero yo sigo con mis dudas de cierta forma, pero mi idea como tal es que siempre se dé paso a la justicia y que se evite ya más asesinatos a los compañeros, sobre todo los que están en este tipo de enfrentamientos o investigaciones que los ponen en riesgo, mi estimado Vicente. Así es. Si me permites, Tito, salvo que tú me digas, ¿sabes qué? No le quiero entrar a esto. ¿Por qué no nos explicas qué fue lo que ocurrió? Porque con la misma mezquindad, con la misma mala leche, que muchos sueltan una amenaza de muerte en redes, lo mismo arremeten contra algún personaje o contra uno mismo, ahora quisieron generar una fake news para afectarte. Y eso me parece muy grave y hay que denunciarlo. Salvo que tú digas otra cosa, Tito. ¿Nos quieres contar? Bueno, sí, cómo no, sin problema, pero no sobre mí, pues, sino para entender el fenómeno, creo que de eso se trata. Este asunto, no soy la única persona a la que le han caído estos grupitos que además actúan de una manera bastante particular, ahorita les voy contando, sino que es sistemático sobre ciertos personajes con la intención siempre de bajarlo. Y aquí es donde a mí me hace mucho ruido. Hay periodistas que hacen este tipo de cosas, Vicente, ¿eh? Y yo tengo a dos que públicamente han dicho algo sobre mí que no pueden comprobar porque no es verdad, ¿no? A mí me parece lamentable que algunos utilicen sus espacios para demeritar las ideas de otra persona, porque de eso se trata. Bueno, ¿cómo funciona esto que hacen? Son cuentas, no la cuenta original, por supuesto, digamos, el señor Vicente L., tiene una cuenta donde comenta de todo en la vida, pero de pronto tiene una cuenta en donde pone una imagen que no corresponde y un nombre extraño, y va y construye una idea junto con otros de ese mismo grupo y empiezan a lanzar el ataque. Lo que hacen inmediatamente para evitar la denuncia es cambiar la arroba, cambiar de foto, y para generar más caos, lo que hacen es utilizar fotos de usuarios que están en redes afines a la persona. Si lo quieres ver así, gente afín a la 4T en este caso, ¿no? Y con esto lo que generan es confusión. ¿Y qué es lo que buscan? Bueno, generar un ataque sistemático contra la cuenta a la cual están difamando para dañar su imagen pública. Desgraciadamente son muy torpes. En el caso de que ataña, que a mí este domingo la hicieron, que de hecho no es la primera vez, un amigo tuyo ahí que entrevistaste alguna vez, uno que tartamudeaba cuando quería describir qué cosa era el neoliberalismo, él era parte de estos grupos. Ignoro si está en este caso detrás de esta acción, pero lo que hicieron fue construir con una imagen, un nombre, una historia ahí que además no correspondía a la realidad, para empezar porque la foto que agarraron era de un video de CNN o de la BBC,
Colombia, o sea, ni siquiera de México, ¿no? Y a partir de esto quiere construir. Afortunadamente, los compañeros en redes sociales siempre están muy duchos y van encontrando de dónde viene esta información, pero es algo que es recurrente. Recuerdo a Genaro Villamil, le generaron una de este tipo cuando falleció el artista de la serie Vecinos, en donde aseguraban que él se había suicidado porque este personaje le había hecho daño, ¿no? Cuando era niño. O sea, algo que no tenía relación porque ni siquiera están en el mismo ámbito de trabajo en televisión, nada más porque era una figura de televisión. Así operan estas bandas, Vicente, son peligrosas, y lo que he estado viendo en estos días, compartiendo datos con algunos compañeros, es que es como una especie de estrategia, están muy agresivos en redes sociales, es año electoral otra vez, están lanzando estos ataques. Ya vimos ahora el nuevo del hijo menor del presidente, con un video que la verdad ridículo, en donde quieren culparlo de algo que pues no tienen manera de comprobarlo, y que se van sumando constantemente todos los que ya tú conoces, ¿no? Los chumeles, los, ¿cómo se llama? Los trolecillos de la derecha, prefiero no mencionarlos aquí, que siempre están a pendiente de esto para generar ese discurso de odio que distorsiona la realidad, y con esto van construyendo pues una imagen negativa de lo que se está haciendo. Es un trabajo coordinado, me comentan por ahí los que le saben a esto que también la complicación de denunciar estas cuentas es que utilizan IPs disfrazadas en este sistema de VPN. Entonces sí es todo un operativo, no es casualidad lo que están haciendo, Vicente. Pues mi querido Quique Legorreta, ya mencionaba a Tito Zurita Carpio, no solamente su caso, sino que nuevamente vuelven a atacar al hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntamente andar en un antro, en un bar, chupando bebida cara, y todo parece indicar que se trata de una fake news como la de la chamarra Gucci de no sé cuántos miles de dólares, que resultó ser una señora, mi querido Quique Legorreta. Y desafortunadamente, Vicente, de nueva cuenta estamos metidos en un tema de meter al hijo menor de López Obrador en cosas que no pues corresponden a un chico de 14, 15 años. Evidentemente lo que buscan es hacer quedar mal al personaje, a la persona como tal, que es el hijo del presidente López Obrador. Sin embargo, pues como bien lo dices, pues estaríamos cayendo en una fake news más, ¿no? Ayer lo reportábamos en el portal de que pues uno de los tantos difusores de esta información, queriéndose lavar las manos, pues es tu mejor amigo Ferriz, y decía que como el dicho clásico, ¿no? Yo no sé si sea, pero, pues, o sea, no sabes, o sea, no se supone que eres periodista, no puedes estar compartiendo información que no está confirmada, y si es confirmada, pues las razones tendrá cada uno de los involucrados. Pero en este caso, pues estamos cayendo en una fake news porque ni siquiera es un tema de que lo está haciendo o no lo está haciendo, simplemente es un menor de edad que ni siquiera tiene acceso, o que quiero suponer, a este tipo de lugares, porque siendo un menor de edad, pues no puedes entrar a un antro. Sin embargo, la gente da por hecho de que se trata de él, y como bien lo dice Tito, las redes y estas hordas de granjas buscan amplificar el mensaje de que no hay austeridad, de que hay un despilfarro de dinero, y dejan de lado la parte esencial de todo este tema, que es un niño, es un menor de edad, no tiene por qué estar en esos lugares, no tiene la edad necesaria para entrar. Entonces estamos hablando de un tema, de una fake news, y evidentemente pues van a quedar ahí exhibidos los que se encargaron de difundir semejante mentira. Así es, mi querido Tito, mi querido Quique, también hay que señalar que Manuel Bartlett ha calificado de mentirosos y malísimos a los opositores de la reforma eléctrica, y sí hay muchos mentirosos que quedan exhibidos, por ejemplo, con esta mentira de que se trata de un monopolio, lo que se busca con la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Híjole, no necesita ser científico, no necesita ser Einstein para advertir que no se trata de un monopolio. Por ningún lado es monopolio lo que propone la reforma eléctrica del presidente, Tito. No, de ninguna manera.
Y además este es el monopolio que no les gusta, porque si fuera Iberdrola la que controlara todo, estarían felices, aplaudiendo hasta con las nachas, ya sabes. La campaña es tremenda, ¿eh? Ya me tocó por ahí leer a un especialista en energía que nunca le atina nada, que él asegura que la rescisión de estos contratos por la reforma que pretende hacer la 4T, que se está trabajando en ello, va a generar indemnizaciones que ocuparían el 11% del Producto Interno Bruto. Así de ese tamaño son sus afirmaciones, cosa que no tiene sentido porque en algunos casos lo que va a pasar nada más son reestructuraciones de contratos y le sigue siendo muy jugoso el mercado a cualquier empresa privada, porque eso es una gran realidad. Por mucho que les baje el porcentaje de participación, van a seguir teniendo un buen ingreso por la generación de energía. Y de ninguna manera se trata de un monopolio, se trata de un control para favorecer al pueblo de México, no para quedar sometidos a los vaivenes del mercado que tienen ahorita a Europa consumiendo energía carísima y además teniendo que cerrar sus fuentes de energía verde que no alcanza para lo que necesitan y teniendo que recurrir a gas de otros países, de la zona de las ex colonias, no colonias, de la Unión Soviética, ¿no? Que por cierto, con este conflicto que está en puerta, pues yo creo que les va a subir todavía un poquito más. Imagínense a dónde están atados. Así que las campañas de desinformación están a todo lo que dan. Me llama mucho la atención que aseguran que va a haber apagones, ya saben, metiéndole el miedo a la gente, que eso es lo que intentan siempre en la derecha, y este asunto de que va a subir la luz. Estos mismos que defendían que la luz iba a bajar con la reforma de Peña Nieto, hoy están asegurando que la luz va a ser más cara. Recuerden que con la reforma del PRI-PRD, la luz nunca bajó, al contrario, se fue para arriba y las gasolinas también, así que es muy probable que nada más viendo quiénes son los que la están defendiendo, pues sea completamente falso el comentario, Vicente. Así es, Quique Legorreta habla de una campaña de desinformación. Claro que sí, va a haber una campaña de desinformación desde el conservadurismo, desde la derecha, desde los Va por México, desde los Cuadri, que dice que cuando se vaya López Obrador regresará la construcción del aeropuerto internacional de Texcoco. Hazme tú el pinche favor. Vaya que si respiran por la herida, mi querido Quique Legorreta. Y desafortunadamente los foros, en lugar de exhibir que la reforma eléctrica del presidente López Obrador es todo lo que dicen que está mal, está dejando en claro que ellos están mintiendo y se están exhibiendo solitos en sus argumentos, ¿no? No defendemos a Manuel Bartlett porque conocemos su historial político, sin embargo, ha sido uno de los funcionarios públicos que ha implementado la política de la austeridad y de la transformación de este país a través del discurso que el presidente López Obrador ha compartido a todos sus colaboradores. Sin embargo, Manuel Bartlett lo deja muy en claro, no tienen forma de defender la reforma de 2013. No estamos hablando ni siquiera de la reforma de hace 30 años de Salinas de Gortari, cuando empezó esta apertura eléctrica en nuestro país. Estamos hablando de la reforma de 2013, la cual se dijo, y ahora que lo analizo, estamos por cumplir 10 años el próximo año, si es que no se aprueba la reforma este año. El próximo año estamos por cumplir 10 años de esta reforma de Peña Nieto. Y al día de hoy no tenemos resultados que nos habían prometido en 2013, ¿no? Nunca bajó la gasolina, aumentaron los precios de los energéticos, la gente vivió los gasolinazos, y me da risa cuando cada inicio de año, desde que inició López Obrador, vamos desde 2020, 2021, 2019 lo dejo muy aparte porque fue el tema de la inicio de la batalla contra el huachicoleo y reducir estos robos de combustibles que se ha venido teniendo por mucho tiempo. Sin embargo, en 2020, 2021, en pleno inicio de pandemia y durante la pandemia, pues vimos cómo la oposición y todos estos personajes de la política en México trataron de desviar la atención y decir que volvían los gasolinazos y volvían estos cobros al bolsillo de los mexicanos, cosa que no ocurrió, cosa que no ha pasado. Sin embargo, la oposición tiene memoria corta o selectiva, porque no quiere hablar de lo que se prometió en 2013 y que, como bien lo dicen varios, incluidos yo, estos cañonazos de billetes con lo cual se les compró a los legisladores y que las pruebas ahí están y ahí hay detenidos,
pues quiere decir que no se han cumplido las metas de la reforma de 2013. Y cuando Bartlett menciona que no es un monopolio lo que se quiere hacer con la reforma eléctrica, sino se quiere evitar una catástrofe como en Europa, pues hay que darle la razón, porque eso es lo que está ocurriendo hoy en día con los privados. Vamos en el tema de Europa, como bien señala Tito, que en España, en diferentes, principalmente España, porque es el que más se nos asemeja en cuanto a tipo de vida. Sin embargo, en el tema en América, pues también tenemos ahí a Estados Unidos, que está empezando a correr cierto miedo en parte del gobierno de Biden de que se salga de control el control de que tienen las empresas privadas del servicio eléctrico, y puede ocurrir una catástrofe que no tiene precedentes en Estados Unidos, ¿no? Lo vivimos en el tiempo de Texas, cuando se congelaron los gasoductos y que se quedaban sin energía, y aquí pues lo pudieron resolver. Ese es el objetivo, que los mexicanos no tengamos ese riesgo de que si un privado se le ocurre aumentar la energía eléctrica a precios exorbitantes, pues que tengamos el respaldo por lo menos de la CFE para poder tener un sistema eléctrico pues lo más eficiente posible. Sin embargo, la oposición sigue creyendo que el cuento de que la privatización y darle una apertura total a los privados va a beneficiar al país, cosa que por lo menos en estos 9 años, que ya llevamos a partir de este año, pues no ha sucedido, y que los legisladores, tanto de Morena y de los aliados como de la oposición, está en sus manos definir qué es lo que le conviene al país, y sobre todo, qué es lo que le conviene a la soberanía eléctrica de este país, Vicente. Yo sé que te tienes que ir corriendo, Tito Zurita Carpio. ¿Por qué no, antes de que te vayas, nos dejas tu opinión sobre el caso Roberto Palazuelos? No hay que echarlo en saco roto, porque si llega Roberto Palazuelos a la gubernatura, puede llegar cualquier cabrón, la verdad. Este cabrón que presumía los lujos y los privilegios por ser amigo de los hijos del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que se dice en su momento con fuertes adicciones, que promueve hasta el juego, los juegos de azar, las apuestas, pues creo que es la representación de todo lo negativo que pudiera traer un personaje que quieren encumbrarlo a la política. ¿Por qué no cerramos con eso para que corras, Tito? Híjole, Vicente, yo creo que la mejor representación de Movimiento Ciudadano es este señor, ¿no? Encierra todo lo que son ellos, es decir, todo una portada de algo que es frivolidad total. Lo estamos viendo en los gobiernos que ellos tienen, ¿no? Con este señor de Nuevo León, con el de Jalisco, que un día hacen una cosa, luego se contradicen y van dando por ahí tumbos con promesas que no pueden cumplir. Y pues él cumple con todo esto, porque pues si hay un personaje que es más pegado a la farándula que a la política, pero que desgraciadamente ya está en la política, pues es este señor, que además ha sido muy hábil, ¿no? Digamos que un actor de medio pelo que ahora podría también ser un político de medio pelo, que es justo lo que necesita Movimiento Ciudadano, pues ahí lo tienen representado. No quiero pensar que la gente de Quintana Roo se haga tanto daño como la gente de Nuevo León o la gente de Jalisco. Esperemos que no pase a más, ¿no? Aunque pues las estrategias de estas nuevas en redes sociales la gente no suele dimensionar de qué se está tratando y cometen errores en elegir a gente por simpatía. Ya lo sufrimos 6 años con Peña Nieto, y ahora que Quintana Roo se quiera flagelar de esta manera, la verdad que sí me asusta, tengo que reconocerlo de esa manera, no porque vea que sea posible en este momento que gane, pero así estábamos con el Quijada de Mingitorio, y mira dónde están las cosas ahorita, ¿no? Toda esta frivolidad en el gobierno de Nuevo León, deberían verla muy bien las personas de Quintana Roo para entender lo que tienen frente a ese candidato. Afortunadamente hay otros, y espero que por allá está la elección correcta, Vicente. Que así sea. Tito Zurita Carpio, ¿por qué no nos das tus cuentas en redes para que la gente te siga? Y te mando un abrazo porque sé que tienes que correr. Aquí andamos ya por entrar a trabajar. Ya en Zurita Carpio, en Twitter, me pueden seguir para seguir comentando y burlándonos de la oposición, que es la cosa más divertida que puede existir
en las redes sociales. Quique, un saludo, un abrazo. Vicente, que tengan un excelente día. Hasta luego. Claro que sí, un abrazo. Es Tito Zurita Carpio, nuestro amigo analista tuitero. Me quedo contigo, Quique, para escuchar tu opinión acerca de este caso del diamante negro. Fíjense que no es un tema superfluo. Es más profundo de lo que se puede imaginar la gente que nos está viendo y no es necesariamente farandulero. Se trata de un personaje de la farándula que intenta llegar a un puesto político. Miren, mucho hemos criticado a Cuauhtémoc Blanco, pero al final la gente en Morelos votó por él. ¿Pasará lo mismo en Quintana Roo con Roberto Palazuelos, querido Quique? Creo que el caso Palazuelos, sí, como bien lo dices, es de tomarse con un análisis más de fondo. Yo lo que veo y lo que estoy empezando a notar es esta necesidad de querer atraer cierto grupo de poder de nuevo a la mesa del escenario político. ¿A qué voy? Si dejamos de lado todo lo que ya hemos sabido por mucho tiempo y que no es secreto, que Palazuelos se ha vivido en un mundo de la política por mucho tiempo, pues evidentemente tenemos que también plantear qué es lo que está pasando en Quintana Roo. En Quintana Roo tenemos un tema y que es algo que no se ha tocado y que no he leído en otros lados, que es que siendo uno de los principales centros turísticos de este país, donde la economía principal es el turismo, Palazuelos es uno de los personajes que está posicionado como empresario y que es bien querido por el grupo de empresarios de la zona de Tulum, de Playa del Carmen y de todos estos centros de turismo en Quintana Roo. Ese es el plus que creo que le están queriendo posicionar a Palazuelos, en el sentido de que si este personaje logró hacer lo que tiene ahora con sus hoteles y con todo lo que ha podido implementar en ese lugar en específico, pues creemos que puede tener éxito si logra ser gobernador, cosa que yo lo veo, ahí sí ya entra la parte pues de preparación política y la capacidad, pues la veo complicada. Sin embargo, por ahí va el escenario de por qué Movimiento Ciudadano está escogiendo a Palazuelos como precandidato, y si logra darle la candidatura como tal formal, pues el candidato de ellos, porque es un personaje que en esa región es apreciado y reconocido. Y hay que recordar que esa zona se mueve mucho dinero, y el dinero es el factor principal por el cual están llevando a Palazuelos a esta candidatura. Por eso hay que tomarlo no muy a la ligera la situación de por qué está este personaje tomando ritmo y tomando forma. Y es cuestión de que los medios que nos encargamos de informar la realidad de lo que ocurre en ese estado, pues mantengamos el foco prendido en ese tema, ¿no? Hay que también dejar muy en claro que Morena, si y sus aliados se ponen se echan a dormir y creen que ellos van a ganar porque son el partido en el poder, creo que no deben de confiarse tanto, porque se pueden llevar una sorpresa, ¿no? Creo que Quintana Roo se va a convertir en una elección bastante de mucha marca por el personaje y los personajes que van a estar metidos. Entonces, sabemos cómo es Palazuelos como la figura pública que es, pero hay que también empezar a entender y a leer estos mensajes que manda por parte de mismo Palazuelos a los grupos a los que va enfocado su candidatura, ¿no? Estos grupos de poder en el estado que controlan el turismo, que tienen intereses en el turismo y que evidentemente deben de ser los que están mandándole el mensaje de que se están apoyando. Entonces, cada vez que escuchemos las entrevistas que tenga Palazuelos, hay que entender muy bien, por ejemplo, la de ayer que le decía a Ciro, que se enojaba porque Fifi es discriminatorio, pues es un entendido de que está mandando el mensaje de que él se siente de ese grupo y que ese grupo quiere regresar al poder. Entonces, es evidente que va por ahí el tema y que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con lo que esté pasando en Quintana Roo y sobre todo qué escenario está planteando también Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano, bajita la mano, se está convirtiendo en una fuerza que ni el PRD en sus mejores momentos ha tenido y que demuestra
que el capital político que están teniendo tanto con Enrique Alfaro como con Samuel García, es evidente que lo están capitalizando hacia otros rumbros y que para el 2024 en una de esas van solos, sin el PAN, y terminan dándole la vuelta al PAN. Es algo que hay que ir poco a poco viendo y que esperemos no sea así, pero no hay que perder el ojo en estos tipos de mensajes que están mandando y sobre todo tenerlos muy en claro que no se puede echar a dormir la coalición de Morena si es que quieren tener ese triunfo en Quintana Roo, Vicente. Oye, Quique, y cerremos con lo que iniciamos, el caso de Lourdes Maldonado. Desafortunadamente hay personajes que intentan sacar raja política o raja, punto, de este caso. Ya ves, ayer mencionaba que Sergio Sarmiento defendía a Joaquín López Dóriga por la nueva exhibida del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. El presidente no atacó a Joaquín López Dóriga, al contrario, le reconoció su editorial sobre la oposición. Hasta en eso se exhiben y Sergio Sarmiento dice: cuando tenemos un asesinato como el de Lourdes Maldonado, es muy peligroso que el presidente continúe con estos ataques a la prensa. Insisto, lo de López Dóriga ayer no fue un ataque a López Dóriga. Por primera vez, creo que el presidente hasta le aplaude, le reconoce su claridad en torno a la oposición, pero insisto que hay una intención de sacar raja sobre el asesinato o con el asesinato de Lourdes Maldonado, de diferentes personajes de los medios y de incluso empresas de la comunicación, hasta políticos como Lili Téllez. Yo los veía opinando y voy a mencionar ese caso. Creo que se lo mandé a don David y si no, ahorita se lo mando. No, sí, aquí lo mandé. A ver, ahorita lo envío nuevamente porque a mí me pareció, por decirlo menos, escandaloso, asqueroso de Lili Téllez, mi querido Quique Legorreta. Y grábeme, don David, porque esto tiene que quedar en un segmento especial. Lili Téllez, la senadora del PAN, que llegó al Senado por Morena, después chapulineó al PAN, en su momento fue considerada periodista, aunque a la hora de las entrevistas le daba por sonreír muy... de forma muy amigable con los entrevistados, como aquella ocasión frente a Enrique Peña Nieto, el presidente de México. Por cierto, qué coincidencia, y me hace notar esto, Toño, que Lili Téllez y Sergio Sarmiento, ambos de TV Azteca, estén tratando de sacar raja del asesinato de Lourdes Maldonado. Lili Téllez retuitea el tema de la movilización nacional para hoy, para exigir justicia, para pedir un alto a los asesinatos de periodistas ante el caso sobre todo de Lourdes Maldonado. Va a haber movilización nacional en diferentes partes de México. Bueno, pues Mariana Escobedo, la periodista Mariana Escobedo, a quien le mando un saludo, escribió exhibiendo la bajeza de Lili Téllez. Marchamos por años para exigir el esclarecimiento de asesinatos a periodistas y nunca la vi caminar a nuestro lado. Hace 3 años llegó al Senado por Morena y hoy milita en el PAN. Su presencia representa una provocación. Solo espero que no lucre políticamente y respete el luto, dice Mariana Escobedo a Lili Téllez por andar retuiteando la movilización nacional para exigir justicia ante el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California, Quique. Mira, vuelvo al punto de la entrada a esta mesa de diálogo y no me voy a alargar tanto en esta parte porque es evidente que el gremio debe de unirse perfectamente para este tipo de casos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El gremio, uno de los, como yo siempre he dicho desde el día 1, es uno de los peores gremios en este país porque es el más desunido, donde los egos, donde las envidias, inclusive hasta los celos, llegan a ser primordiales antes de el compañerismo y esta parte de apoyo y solidaridad entre compañeros de los medios de comunicación. Sin embargo, pues este caso pues sí deja mucho de qué hablar porque pues es un caso que es realmente necesario que se atienda la seguridad del periodismo en este país, ¿no? Obviamente
tenemos conocidos, amigos que se dedican al periodismo de investigación y que corren riesgo de poder ser víctimas de este tipo de criminales o de este tipo de crímenes, porque su labor periodística los ha llevado a publicar cosas que no se quieren que se sepan. Sin embargo, tenemos ejemplos como el de Lili Telles, tenemos ejemplos muy marcados de varios personajes de la élite del periodismo de este país que se han subido a este barco y que solo cuando les conviene muestran solidaridad al gremio. Esto es evidentemente asqueroso y es tristísimo que personajes de esta calaña crean que porque se sienten parte de este grupo de personajes de la élite pueden decir quién es periodista y quién no es periodista. Evidentemente se están subiendo a un barco, lo repito, hay que separar la parte de pedir justicia para que se esclarezca el caso de Lourdes, me parece que es fundamental, y por otra parte la que tenemos enfrente, que es cómo estos buitres se encargan de querer sacar raja a su propio bando y querer con esto golpetear e inclusive señalar que se está violando los derechos humanos de los periodistas en el país, e inclusive se está haciendo nada para poder protegerlos, y eso tampoco es totalmente cierto. Si bien, otra vez, hay que pedir justicia para esclarecer el caso de Lourdes, también hay que señalar a estos personajes que toda una vida han vivido en la élite del periodismo, y esta élite del periodismo, después de que desde 2018 les rompieron su burbuja, se han servido a decir que no hay libertad de expresión en este país, que el presidente los ataca y que están detrás intereses ocultos para que los callen, y no es así. Tenemos el caso ayer de lo que ocurrió con Joe Biden, o sea, todos los medios hablaron de eso, no, y de los que hablaron se lo tomaron como es que Joe Biden es muy gracioso, no se dio cuenta, o sea, defendieron este tipo de mensajes, y si hubiera sido en nuestro país que hubiera ocurrido este tipo de accidentes, Lili Telles, López Dóriga, Ciro, todos estarían, Adela Micha, estarían hablando de cómo el presidente violenta la libertad de expresión y cómo el presidente está atacando a los medios de comunicación. Tenemos que ser muy, muy, muy congruentes y muy concretos. Una cosa es pedir justicia y que todos en el gremio estemos unidos o estemos en solidaridad para exigir que se dé justicia a este caso y a los muchos casos de más de 15 años que tenemos atrás. Y otra muy diferente, permitir que estos personajes de la élite que solamente se solidarizan cuando les conviene y cuando son parte de la élite, los que están afectados, participan. Cuando son gente de a pie, gente que no es conocida, ahí está el problema. Bueno, pues hay personajes también que empiezan a llegar con sus mensajes a través de redes sociales. Un tal Armando Gómez Rubio dice: perdón, Vicente, no mames. Perdón, he vivido en un mundo criminal. Los periodistas, perdón, pues como criminales dejan entrar ciertas personas y juegan el juego. No mames, ponte las pilas. Yo he estado en la mafia. Imagínate, te voy a matar con unos tamales de mole rojo, de mole verde, o una birria, pinche gordo. Eres medio maricón. Pues precisamente se presta para todo esto el momento de vulnerabilidad en el que nos encontramos y en el que estamos los que nos dedicamos honestamente al periodismo. Mi querido Quique Legorreta, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras, en tus redes sociales, querido Quique? Muchas gracias, Vicente. Y nada más para cerrar, un minuto nada más. Hablando de periodistas de investigación, solamente voy a decir que yo sí sé quién está atrás o quién estuvo detrás de PGLeaks, y que no lo voy a decir porque se supone que hay periodistas de investigación que se dedican a investigar, y me parece que tomar una columna de opinión de uno de los medios que fueron financiados por Enrique Peña Nieto, pues me parece que como fuente, pues me parece que eso no es periodismo de investigación y que es tristísimo. Ahí lo dejo, como dices tú, con la víbora chillando. Los invito a que nos sigan en redes sociales a través de Regeneración MX, nuestro portal, visítenos, síganos de información a través de Twitter, @Regeneración MX,
en Twitter, Regeneración MX en Instagram, Regeneración MX ya en Facebook, ya conseguimos el nombre, y sobre todo en nuestro canal de YouTube, Regeneración MX, ahí síganos, suscríbanse, sigan las transmisiones por las tardes del maestro Ricardo Sevilla ahí en el programa, y sobre todo compartan la información, y sobre todo a ti, Vicente, muchas gracias por el espacio que nos brindas cada semana. No cedas como he cedido yo ante las provocaciones, mi querido Quique Legorreta. Te mando un abrazo solidario también por las calumnias y las difamaciones de las que has sido objeto. Te mando un abrazo, Quique. Estamos al pendiente. Un abrazo, Vicente, a todos allá en Estados Unidos. Cuídate. El buen Quique Legorreta, con quien nos veremos más al rato en Sin Censura Nocturno. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.